Hola, mi nombre es Lisette Ramírez Sánchez y voy a hablar sobre dos teóricos muy importantes en el ámbito educativo. Tenemos a Michel Obrot y Francisco Ferrer Guardia. Ambos hicieron aportaciones muy relevantes porque cuestionaron la educación tradicional y propusieron formas más libres, críticas y humanas de enseñar. Como primero tenemos a Michel Obrot. Obrot fue un pedagogo francés que desarrolló la llamada pedagogía institucional. Esta propuesta se enfoca en analizar la escuela, no solo como un lugar donde se aprende contenido, sino como una institución donde exigen reglas, normas, autoridad y las relaciones sociales que influyen directamente en el aprendizaje. Él consideraba que muchas veces la escuela funciona como un sistema de control, donde el maestro tiene el poder y los alumnos solo obedecen. Por eso criticaba la educación tradicional, ya que la veía como autoritaria, rígida y poco flexible. En este tipo de educación, los alumnos suelen ser pasivos, es decir, solo escuchan, memorizan y repiten información, sin cuestionar ni participar activamente. Para Lobrot, esto limita el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía. Frente a esto, él propone una educación diferente, basada en la participación. Su idea es que los alumnos no solo aprendan contenido, sino que también participen en la organización de la clase, en la toma de decisiones y en la construcción de su propio aprendizaje. Además, le daba mucha importancia a las relaciones dentro del aula. Decía que el ambiente, las emociones, la comunicación y la convivencia son elementos fundamentales para aprender. También señalaba que el docente debe cambiar su papel en un lugar de ser una figura autoritaria que impone reglas, debe convertirse en facilitador que guía, orienta y acompaña a los estudiantes. Otro aspecto importante de Obrot es que buscaba formar alumnos más críticos, conscientes y capaces de entender la realidad en la que viven. Para él, la educación debía ayudar a transformar la manera en que las personas piensan y se relacionan. Como siguiente punto, ahora voy a hablar de Francisco Ferrer. Ferrer fue un pedagogo español que fundó la Escuela Moderna, un proyecto educativo muy innovador para su época a finales de 1801 hasta 1900. Su propuesta educativa estaba basada en tres ideas principales: la educación laica, la educación científica y la educación racional. Cuando hablamos de educación laica, nos referíamos a que no debía estar influenciada por la religión. El rey pensaba que la enseñanza debía ser libre y basada en el conocimiento científico. También defendía una educación racional, es decir, que promoviera el pensamiento lógico, el análisis y la capacidad de cuestionar. Una de sus aportaciones más importantes fue la educación integral. Esto significa que no solo se debe enseñar lo académico, sino también formar valores, habilidades sociales y conciencia crítica. Ferrey también impulsó la coeducación, es decir, que hombres y mujeres estudiaran juntos en igualdad de condiciones, algo que en su época era muy poco común. Además, totalmente en contra de los castigos, la disciplina estricta y la memorización sin sentido. Él creía que el aprendizaje debería ser más libre, más activo y basaba en la experiencia directa. Por ejemplo, proponía que los estudiantes aprendieran observando la realidad, experimentando y relacionando lo que estudian con su vida cotidiana. Otra idea muy importante de Ferrey es que la educación debía de tener un impacto social, es decir, no solo formar estudiantes, sino formar personas capaces de transformar la sociedad, luchando por la justicia y ser más libre. Sin embargo, sus ideas fueron consideradas
consideradas peligrosas en su época, y por eso su proyecto fue perseguido. Aún así, sus pensamientos influyó mucho en la educación moderna. Bueno, como siguiente punto, para finalizar, puedo decir que tanto como Michel y como Francisco tenían ideas en común. Ambos criticaban la educación tradicional por su autoritaria, rígida y centrada en el maestro. También coinciden en el que el alumno debe tener un papel activo en su aprendizaje. Además, los dos proponen una educación más libre, participativa y humana, donde se fomente el pensamiento crítico y la autonomía y la reflexión. Como conclusión, tanto como Michel Lobrot y como Francisco Ferrey coinciden en criticar la educación tradicional por ser autoritaria y limitada. Ambos proponen una educación más libre, participativa y centrada en el estudiante, donde el aprendizaje no solo sea adquirir conocimientos, sino también desarrollar pensamientos críticos y autonomía. Sus aportaciones siguen siendo importantes hoy en día, ya que invitan a repensar el papel de la escuela y del docente, buscando una educación más justa, humana y transformadora. Esto sería todo de mi parte. Mi compañera les explicará los siguientes teóricos más importantes. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Hoy hablaremos acerca de dos figuras muy importantes en la historia del conocimiento. En primer lugar está Gregor Mendel en el campo de la biología y en segundo lugar Carl Rogers en la psicología. Aunque pertenecen a áreas distintas, ambos aportaron ideas fundamentales sobre el desarrollo humano. Gregor Mendel fue un monje y científico, el cual fue considerado el padre de la genética moderna. Nació en 1822 en lo que hoy es la República Checa. Su trabajo más importante se centró en el estudio de la herencia, es decir, en cómo se transmiten las características de padres a hijos. Mendel realizó experimentos con plantas de chícharo o guisantes. Eligió estas plantas porque eran fáciles de cultivar y tenían características visibles como el color de las flores o la forma de las semillas. Lo que le acabo de decir es un pequeño dato interesante acerca de Mendel. A partir de los experimentos de Mendel, él descubrió que los rasgos no se mezclan de manera indefinida, sino que se heredan formando patrones específicos, lo cual él formuló tres leyes principales, las cuales son la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de la independencia. ¿Qué es la ley de la uniformidad o qué nos quiere decir con eso? Bueno, es cuando se cruzan dos organismos puros con características diferentes de la primera generación será uniforme. La segunda, la ley de la segregación. Los factores hereditarios, lo que hoy conocemos como genes, se separan al formar las células reproductivas. Y la última, la cual es la ley de la independencia de caracteres, es donde los rasgos se heredan de manera independiente unos a otros. Aunque su trabajo no fue muy reconocido en su época, años después se convirtió en la base de la genética moderna. Gracias a Mendel, hoy entendemos cómo funcionan los genes y cómo se transmiten enfermedades o características científicas. Bueno, después de eso que les acabo de decir, les voy a dar como que otro dato acerca de Mendel, en lo que Mendel aportó a la pedagogía de forma indirecta. 1. La comprensión del desarrollo humano. Se entiende que los estudiantes nacen con ciertas características heredadas, como habilidades, temperamento o predisposiciones. Esto llevó a la pedagogía a considerar que no todos los humanos aprenden de igual manera. La relación entre herencia y ambiente. Sus aportes ayudaron a generar el debate entre lo innato, o sea, la genética, y lo adquirido, o sea, el aprendizaje. En educación esto es clave para entender que el aprendizaje depende tanto de factores biológicos como del entorno.
la atención a la diversidad. La idea de que cada persona es genéticamente única fortalecía enfoques pedagógicos que promueven educación personalizada y el respeto a las diferencias individuales. Por último, la cuarta, la base para otras teorías educativas. Sus descubrimientos influyeron indirectamente en teorías posteriores del desarrollo humano, que sí están más ligadas a la educación, como la de Jean Piaget o Lev Vygotsky, quienes consideran tanto factores biológicos como sociales. Gregor Mendel no fue un pedagogo, pero sus aportes científicos cambiaron la forma en la que entendemos al ser humano. En pedagogía esto se traduce en reconocer que cada estudiante tiene características propias desde su nacimiento y que la educación debe adaptarse a esas diferencias para lograr un mejor aprendizaje. Ahora les hablaré acerca de Carl Rogers, el enfoque humanista. Él fue un psicólogo estadounidense, uno de los principales representantes de la psicología humanista. Rogers nació en 1902 y desarrolló una teoría centrada en la persona, a diferencia de otras corrientes psicológicas que se enfocaban en el comportamiento o el inconsciente. Rogers puso un énfasis en la experiencia subjetiva de cada individuo. Su teoría más conocida es la terapia centrada en el cliente, que propone que cada persona tiene una tendencia natural hacia el crecimiento y la autorrelación. Según Rogers, para que su persona se desarrolle plenamente, se necesita tres condiciones fundamentales, las cuales se las voy a decir: empatía, congruencia y aceptación positiva. La empatía, comprender al otro desde su punto de vista. La congruencia, ser auténtico y genuino. Y la aceptación positiva, incondicional, aceptar a la persona sin juzgarla. Rogers también habló del concepto del yo o autoconcepto, que es la percepción que tenemos de nosotros mismos, cuando existe coherencia entre lo que somos y lo que creemos ser. Hay bienestar psicológico. Su enfoque tuvo un gran impacto no solo en la psicología, sino también en la educación, promoviendo métodos de enseñanza más centradas en el estudiante. La relación entre ambos, aunque Mendel y Rogers trabajaron en campos muy distintos, ambos contribuyeron a comprender al ser humano desde perspectivas diferentes. Mendel explicó en cómo se heredan las características biológicas, es decir, lo que viene de origen. En cambio, Rogers se enfocó en el desarrollo emocional y psicológico, mostrando cómo el entorno y las experiencias influyen en la persona. Esto nos permite entender que el ser humano es el resultado de la interacción entre la herencia genética y el ambiente. En conclusión a lo que le acabo de decir, Gregor Mendel y Carl Rogers fueron pioneros en sus respectivos campos. Mendel sentó las bases de la genética, ayudándonos a entender cómo se transmiten los rasgos biológicos, y Rogers, por su parte, revolucionó la psicología al centrarse en la persona y en su capacidad de crecimiento. Ambos nos enseñan que para comprender al ser humano debemos considerar tanto su biología como... Bueno, y yo les voy a hablar sobre Louis Althusser y Celestine Freinet. Hoy quiero hablar sobre dos autores muy importantes en el campo de la educación, Louis Althusser y Celestine Freinet. Aunque sus enfoques son diferentes, ambos nos ayudan a entender mejor el papel de la escuela en la sociedad. Primero, vamos con Louis Althusser. Él fue un filósofo francés que trabajó desde el marxismo y su principal interés era entender cómo funciona la sociedad y cómo se mantienen las desigualdades. Uno de sus conceptos más importantes es el de los aparatos ideológicos del Estado. Esto puede sonar complicado, pero en realidad es una idea bastante clara. Althusser decía que existen intuiciones como la escuela, la familia, la iglesia o los medios de comunicación que influyen en nuestra forma de pensar sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, en la escuela no solo aprendemos matemáticas o historia, también aprendemos a obedecer reglas, respetar autoridades y comportarnos de cierta manera.
Todo eso forma parte de una ideología, es decir, de una forma de ver el mundo que favorece el orden social existente. Althusser también habla de los aparatos represivos del Estado, como la policía o el ejército, que funcionan a través de la fuerza. Pero lo interesante es que según él, los aparatos ideológicos son aún más poderosos porque actúan de manera más discreta, influyendo en lo que pensamos y creemos. Desde una perspectiva, la escuela no es un espacio neutral, más bien contribuye a reproducir las desigualdades sociales, preparando a las personas para ocupar ciertos roles dentro de la sociedad. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel del docente. Según esta visión, el maestro no solo enseña contenidos, también puede cuestionar o reforzar estas ideas. Es decir, tiene un papel clave en la formación crítica de los estudiantes. Ahora pasemos a Celestin Freinet, quien tiene una visión muy distinta. Freinet fue un pedagogo que se enfocó en transformar la práctica educativa desde el aula. Él proponía una educación mucho más activa, donde los estudiantes no fueran solo receptores de información, sino protagonistas de su propio aprendizaje. Para Freinet, aprender debía tener sentido y estar relacionado con la vida real. Una de sus ideas principales es el aprendizaje basado en la experiencia, es decir, los niños aprenden mejor cuando hacen, experimentan y participan. Por eso rechazaba la enseñanza tradicional basada únicamente en la memorización. Freinet desarrolló varias técnicas muy interesantes. Por ejemplo, el texto libre, donde los estudiantes escriben sobre lo que sienten, piensan o viven. Esto fomenta la creatividad y la expresión personal. También introdujo la imprenta escolar, que permitía a los alumnos publicar sus propios textos. Esto no solo motivaba a los estudiantes, sino que también les daba un sentido real a lo que aprendían. Otra idea muy importante en Freinet es la cooperación. Él creía que el aprendizaje debía ser colectivo, que los estudiantes podían aprender unos de otros, trabajando en equipo y compartiendo ideas. Además, proponía que el aula fuera un espacio democrático, donde los alumnos pudieran participar en la toma de decisiones. Esto ayuda a formar más personas responsables, críticas y comprometidas. En cuanto al papel del maestro, Freinet no veía como una guía o acompañante, no alguien que impone conocimientos, sino alguien que orienta y apoya el aprendizaje de los estudiantes. Si comparamos a ambos autores, podemos ver diferencias muy claras. Althusser analiza la educación desde un punto de vista más teórico y crítico, mostrando la escuela puede reproducir desigualdades. En cambio, Freinet propone soluciones prácticas para mejorar la educación y hacerla más justa. Sin embargo, también hay algo en lo que coinciden. Ambos reconocen que la educación es fundamental en la sociedad y que tiene un impacto muy importante en la formación de las personas. Para cerrar, podemos decir que Louis Althusser nos invita a cuestionar lo que sucede dentro de la escuela y a no verla como algo neutral, mientras que Celestin Freinet nos ofrece herramientas concretas para transformar la enseñanza y hacerla más significativa. En conjunto, sus aportes nos ayudan a reflexionar
sobre cómo enseñar, pero también sobre para qué educamos y qué tipo de sociedad queremos construir. Aspectos más sobresalientes de dos importantes teóricos de la educación y las ciencias sociales, Henry Wyon y Antonio Gramsci. Ambos realizaron grandes aportaciones para comprender el desarrollo humano, la educación y la sociedad. Henry Wyon fue un psicólogo, médico y pedagogo francés, reconocido por sus estudios sobre el desarrollo infantil. Su teoría se centra en cómo crecen y aprenden los niños desde una visión integral. Su desarrollo integral del niño. Wyon consideraba que el niño no solo desarrolla la inteligencia, sino también las emociones, el movimiento y las relaciones sociales para él. Todas estas áreas están conectadas. Importancia de las emociones. Uno de sus principales aportes fue señalar que las emociones tienen un papel fundamental en el aprendizaje. Un niño se siente seguro, motivado y valorado, aprende mejor. Etapas del desarrollo. Wyon propuso varias etapas del desarrollo infantil, donde en cada una predomina una necesidad distinta. Por ejemplo, en algunas etapas destaca el movimiento, en otras la afectividad y después el pensamiento. Influencia del medio social. Él afirmaba que el niño se forma mediante la convivencia con otras personas. La familia, la escuela y la sociedad influyen directamente en su desarrollo. Educación activa. Wyon defendía una educación dinámica, participativa y centrada en las necesidades del alumno. El estudiante debía aprender haciendo, explorando y relacionándose con otros. Una de sus importancias actualmente sigue siendo presentes en la educación inicial y primaria, donde se reconoce la importancia del juego, la convivencia y las emociones. Antonio Gramsci fue un filósofo político y pensador italiano. Sus ideas se enfocaron en la relación entre la educación, cultura y poder. Hegemonía cultural. Su concepto más conocido en la hegemonía cultural explica que los grupos poderosos mantienen su dominio no solo por la fuerza, sino también controlando ideas, valores y costumbres. Su papel de la escuela. Para Gramsci, la escuela puede servir para mantener desigualdades sociales o para transformar la sociedad. Todo depende del tipo de educación que se imparta. Intelectual orgánico. Él propuso la figura de intelectual orgánico, que son personas preparadas que ayudan a orientar y defender los intereses de su grupo social. Su formación crítica. Gramsci consideraba que la educación debe formar personas críticas, capaces de pensar por sí mismas y cuestionar las injusticias. Educación para la igualdad. Su pensamiento impulsa una escuela que promueva justicia social, oportunidades para todos y participación democrática. Una de sus importancias actualmente siguen siendo importantes los debates sobre la desigualdad, acceso a la educación y la formación ciudadana. Aunque Wyon y Gramsci trabajaron temas diferentes, ambos coinciden que la educación es fundamental para el desarrollo humano. Wyon se enfocó más en el niño, sus emociones y aprendizaje. Gramsci analizó la escuela dentro de la sociedad y las relaciones del poder. Los dos pensaban que la educación puede mejorar la vida de las personas. Henry Wyon nos enseñó que aprender implica emociones, movimientos y convivencias. Antonio Gramsci nos mostró que la educación también tiene un papel social y político muy importante. Gracias a sus aportes, hoy entendemos que enseñar no solo es transmitir conocimientos, sino también formar personas integrales, críticas y capaces de transformar su realidad.
Henry Wyon y Antonio Gramsci realizaron aportaciones muy importantes al campo educativo desde distintas perspectivas. Wyon destacó que el aprendizaje del niño depende del desarrollo emocional, social, cognitivo y motriz, mostrando que la educación debe atender al estudiante de manera integral. Por su parte, Gramsci señaló que la escuela cumple una función social clave, ya que puede reproducir desigualdades o convertirse en un medio para formar personas críticas y transformar la sociedad. En conjunto, ambos autores permiten comprender que la educación no solo transmite conocimientos, sino que también forma individuos capaces de desarrollarse plenamente y contribuir al cambio social. La emoción es el primer vínculo social del ser humano. El desarrollo infantil es el resultado de la interacción entre los biólogos y lo social. El movimiento y la acción son esenciales en el aprendizaje. La educación es una lucha contra los instintos ligados a las funciones biológicas elementales. Como pueden ver, resaltamos la importancia del desarrollo infantil y la educación crítica. Bueno, como último les voy a dar una pequeña conclusión sobre todos los teóricos. Al analizar las ideas de Antonio Gramsci, Luis Althusser, Francisco Ferrer, Gerard Mendel, Michel Logrot, Roger Freire, Celeste Freinet y Henry, puedo darme cuenta de que, aunque cada uno tiene su propia forma de entender la educación, todos coinciden en algo muy importante. La escuela no solo transmite conocimientos, sino que también forma personas y tiene un impacto directo en la sociedad. Desde mi punto de vista, autores como Gramsci y Althusser me hacen reflexionar sobre cómo la educación puede funcionar como un medio para mantener ciertas ideas o estructuras sociales. Es decir, la escuela no siempre es neutral, sino que muchas veces reproduce lo que la sociedad ya establece. Esto me lleva a pensar que como docentes podemos ser pasivos, sino que debemos cuestionar lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Para no repetir desigualdades, por otro lado, Ferrey propone una educación más libre, basada en el respeto y la información de individuos críticos. Esto me parece muy valioso, porque hoy en día sigue siendo necesario fomentar el pensamiento propio de los estudiantes y no solo hacer que memoricen información. En este mismo sentido, Freinet y Ferreira aportan la idea de una escuela activa, donde el alumno aprende haciendo, participando y experimentando, lo cual considero mucho más significativo que la enseñanza tradicional. También me llamó mucho la atención lo que plantea Mendel y Logrot, ya que introducen la información de lo social, lo institucional y lo psicológico dentro del proceso educativo. Ellos muestran que el aula no es solo un espacio académico, sino también un lugar donde influyen emociones, las relaciones de poder y dinámicas grupales. Esto me hace pensar que enseñar no solo es dar contenido, sino entender a los estudiantes como personas completas. En cuanto a Roger, su enfoque humanista me parece fundamental, porque pone al estudiante en el centro del aprendizaje. Él habla de la empatía, la confianza y el respeto como elementos claves en la educación, algo que muchas veces se deja de lado. Considero que cuando un alumno se siente escuchado y valorado, aprende mejor y se involucra más. Finalmente, Wyon aporta una visión muy completa al integrar lo emocional, lo social y lo cognitivo en el desarrollo del niño. Esto refuerza la idea de que no se puede separar el aprendizaje de las emociones, ya que ambas están profundamente conectadas. En general, después de revisar a todos estos teóricos, puedo decir que la educación es un proceso complejo que va mucho más allá de enseñar contenidos. Implica formar personas críticas, conscientes y capaces de transformar su realidad. Como futuro docente, esto me hace reflexionar sobre la gran responsabilidad que implica enseñar, ya que nuestras decisiones dentro del aula pueden influir en la forma en que los estudiantes ven el mundo.
Por eso considero que lo ideal es no quedarse con una sola teoría, sino tomar lo mejor de cada autor, la conciencia crítica de Gramsci y Althusser, la libertad de Freire y la participación activa de Freinet, y Freire la comprensión social de Mendel y Lobrot, la empatía de Roger y la importancia de las emociones de Wyon. De esta manera se puede construir una práctica educativa más completa y humana y significativa. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver nuestro video.